outside feeling breezy, neighbors waving hi, hello. Trees are swaying to the rhythm like they know just where to go. Ooh, life's a melody with the beat so sweet. Ooh, come along with me, feel the dancing feet. La la la, dreamland, we can do anything. La la la, hand in hand, come and join the flame. La la la, dreamland, let the music ring. Sun is setting, painting colors, golden light on all we see. Sharing laughter with some friends, making memories wild and free. La la la, dreamland, we can do anything. La la la, hand in hand, come and join the flame. La la la, dreamland, let the music ring. La la la, dreamland, every day's a brand new start. La la la, hand in hand, let the music fill your heart. La paga del pecado es la muerte. Esta noche vamos a abrir la Biblia en la epístola a los Hebreos, capítulo 9, versículos 12 al 14. Porque anoche, durante la semana, mencionamos varias veces el versículo, porque la paga del pecado es la muerte, Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es la muerte. Pecamos, tenemos que morir. ¿Por qué? Al pecar nos separamos de Jesús, que es la vida. Mira, cuidado con pensar así, porque hay mucha gente que piensa así. Pecaste, la paga del pecado es la muerte. O sea, pecaste, Dios te va a castigar con la muerte. Eso no funciona así. Dios no castiga a nadie con la muerte. Dios no da la muerte a nadie. Porque para que Dios te diera la muerte, Él tendría que tener muerte. Pero Dios es vida. ¿Y qué cosa es la vida? Ausencia de muerte. En Dios no hay muerte. Entonces nunca pienses que si te portas mal, Dios te va a quitar la vida. Porque las cosas con Dios no trabajan de esa manera. Dios no puede darte la muerte por la sencilla razón de que Él es vida, Él no es muerte. ¿Cómo te va a dar lo que no tiene? Si hay algo que Dios no tiene, es muerte, porque Él es vida y la vida es la ausencia de muerte. Entonces, ¿por qué la paga del pecado es la muerte? Justamente porque Dios es vida. Y el pecado es separarse de Dios. Y si te separas de la vida, pues entras al territorio de la muerte. No es que Dios te va a matar, sino que tú voluntariamente entras al territorio de la muerte. Ahora vas a morir como resultado de la decisión que has tomado. Y no es una muerte instantánea, es una muerte lenta, paulatina, todos los días vas muriendo, muriendo, muriendo. Y llega un momento en que no quieres vivir más. La pregunta que les he hecho las otras noches es, ¿tú te das cuenta que estás aquí, en el territorio de la muerte? ¿Hay solución para ti o no? Claro que sí. ¿Viste la solución para estas tres personas?
Hay solución. Ellos estaban en el territorio de la muerte para divorciarse, hundido en las drogas y todo. ¿Hay solución? Claro que hay solución. ¿Cuál es la solución? Volver a Jesucristo. Volver a Jesucristo. Pero cuando estás volviendo a Jesucristo, aparece el diablo, que conoce muy bien la Biblia, y le dice a Jesús: Señor, Romanos 6:23 es tu palabra, sí. ¿La paga del pecado es la muerte? Sí. ¿Y estos pecaron o no pecaron? Sí. Entonces tienen que morir. ¿Por qué los vas a recibir de nuevo? Ahí entra la persona maravillosa de Cristo, que dice: ellos pecaron y merecen morir, pero yo fui a la tierra como ser humano, fui tentado en todo, pero no pequé. Por lo tanto, yo no merecía morir, y sin embargo morí. ¿Para qué? Para darle mi muerte al hombre, para que el hombre que merece morir pague su deuda con mi muerte. Todo lo que el hombre tiene que hacer es creer en mí, aceptar que yo morí, y entonces él está perdonado. Ahora, este tema, Dios necesitaba ilustrarlo, y lo ilustró en el santuario, y anoche ese fue nuestro tema. ¿Qué pasaba en el santuario? El israelita pecador, para pedir perdón, se dirigía al templo llevando un corderito en la mano. Ya en el templo colocaba el corderito en el altar. Cerraba los ojos, colocaba la mano en el cordero y transfería todos sus pecados para él. Señor, he cometido adulterio, he matado, he robado, he mentido. Transfería todos sus pecados para el cordero. La paga del pecado es la muerte. El israelita no quería morir. Alguien tenía que morir, porque la paga del pecado es la muerte. Él no quería morir, el cordero tenía que morir. Pero en esos tiempos, quien le quitaba la vida al cordero no era el sacerdote, era el propio pecador. Tenía que agarrar el cuchillo, y eso era lo dramático. ¿Cómo le voy a quitar la vida a un inocente cordero que no hizo nada? Pero si no quiero quitarle la vida, tengo que morir yo. Pero si no quiero morir yo, tengo que quitarle la vida al cordero. Y si no tengo valor de hacerlo, tengo que morir yo. No tenía salida. Si hoy nosotros, para pedir perdón, tuviéramos que llevar un cordero y sacrificarlo, yo creo que pararíamos de pecar. Pero para nosotros es fácil. ¿Por qué?
Porque nosotros decimos así: Cristo ya murió por mí en la cruz del Calvario. Y efectivamente, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora mira lo que dice Hebreos. Vamos a leer para entender esto. Dice así: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Está hablando de Jesucristo. Jesús entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea, ¿por qué estás caminando en el valle del dolor y de la muerte? De alguna manera estás sufriendo la consecuencia del pecado. Ahora, yo quiero que tú entiendas una cosa. No siempre cuando el dolor llega a tu vida es porque has pecado. Por favor, entiende esto. No siempre si sufres una pérdida de empleo es porque has pecado, porque estás en pecado. Si sufres un accidente de tránsito es porque has pecado. O si tu padre muere es porque has pecado. O si tu hijo muere es porque has pecado. No siempre. El otro día yo en Brasilia estaba dirigiendo mi carro, congestionamiento. Un hombre había chocado con otro hombre, con un carro, con otro carro. Y él salió. Y interesante la reacción de él, comenzó a darle puntapiés a su automóvil. Y había un poste al lado y se golpeaba la cabeza contra el poste. Y decía: yo soy el único culpable, yo soy el único culpable. Y todos pensaban el único culpable porque chocó. Pero él decía: yo soy el único culpable porque estoy en pecado, estoy viviendo en pecado. Ahí está, él pensaba que el accidente había sucedido porque él estaba viviendo en pecado. Y hay mucha gente que piensa así: se enfermó mi hijo, es mi culpa porque yo he pecado. Hubo un accidente, es mi culpa porque yo he pecado. Es posible que hayas pecado, pero muchas veces el dolor llega no porque tú has pecado, sino simplemente porque infelizmente estamos en un mundo de dolor. Vivimos en un mundo de dolor, en un mundo manchado por el pecado, donde a veces tú no tienes culpa de nada. Y sin embargo, el dolor te llega. Y Jesucristo dijo: cuando cae la lluvia, cae sobre los malos y sobre los buenos. Y cuando el dolor llega, llega sobre los malos y sobre los buenos. ¿Y qué hago yo si he sido entrampado en la jaula del dolor y del sufrimiento? O atrapado. ¿Qué hago yo? Haz lo que el pajarito hace cuando el maldito cazador lo agarra, lo priva de la libertad y lo mete a una jaula. Ese pajarito que nació para volar libre, ahora por manos de un hombre está prisionero de una jaula. ¿Qué hace el pajarito? Dime, ¿qué hace? ¿Pasa su vida maldiciendo la hora en que fue atrapado? No. Canta, 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 canta. Haz de tu dolor un himno. Porque así como estás, puedes hacer cosas que otros que están en mejores condiciones de ti tal vez nunca hagan. Alaba el nombre de Dios. Y si solito tienes que llorar, pues arrodíllate solo y llora y dile: Dios mío, yo no te entiendo. No te entiendo por qué estoy así, no te entiendo por qué estoy sufriendo, no te entiendo por qué mi hijo murió, no te entiendo, pero te alabo porque eres mi Dios, aunque no te entiendo. Alaba el nombre de Dios. Y de repente, porque te digo una cosa, el dolor de este mundo puede aprisionar tu cuerpo. Las circunstancias de pecado que el mundo vive puede meter tu cuerpo en una jaula,
Pero nadie puede aprisionar tu alma. Nadie puede aprisionar tus sueños. Sigue soñando, sigue creyendo en la vida. Porque tú vales mucho más de lo que imaginas. Tú sigues valiendo mucho más de lo que imaginas. Pero queridos, vamos a volver al texto. ¿Por qué me sacaron el texto de ahí? ¿Qué dice el texto? El texto está diciendo, en el tiempo de Israel, la purificación de los pecados era con el sacrificio de un corderito, de un macho cabrío, de un becerro. Había todo un ceremonial. Las carnes eran quemadas, la ceniza era rociada. Ayer vimos que el sacerdote mojaba la sangre, sus dedos en la sangre, y después manchaba los cuernos del altar. En Israel el perdón funcionaba de esa manera. Pero lo que Pablo dice es que en el cielo también hay un templo. Y eso es lo que pocos entienden. No lo estoy diciendo yo y no lo dice una iglesia en particular. Lo dice Dios, ahí está su palabra. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin Dios. Así como el Cordero era sacrificado en el santuario de esta tierra, Jesucristo fue sacrificado. Y hoy sucede algo en el santuario celestial del cielo. Mi tema mañana es ese. Hoy sucede algo en el santuario celestial. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucedía en el santuario de esta tierra. Pero ese es mi tema para mañana. Lo que yo quiero hablar hoy es centrarme en el perdón divino. Vamos a abrir la Biblia en Isaías capítulo 53. 53, versículos 5 al 7. Mira lo que dice. Y este versículo está hablando del Señor Jesucristo. Es una profecía mesiánica. El propio Jesús, cuando estuvo en esta tierra, dijo que este versículo se refería a Él. Y dice, mas Él, ¿quién es Él? Jesucristo. Herido fue por nuestras rebeliones. Quien se rebeló contra el Padre no fue Jesucristo, fuimos nosotros. Pero Jesucristo fue herido por causa de nuestras rebeliones. Fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, o sea, el castigo que nosotros merecíamos, lo sufrió Él para que nosotros pudiéramos tener paz. Y por su llaga, por su herida, fuimos nosotros curados. Todos nosotros, todos, nos habíamos descarriado como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Pero Jehová cargó sobre Jesús el pecado de todos nosotros. Angustiado Jesús y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué descripción maravillosa! Sabes que yo tenía un amigo judío que un día me dijo así: mira, Alejandro, yo aceptaría el evangelio que los cristianos enseñan si no fuera por un motivo. ¿Cuál es el motivo? La interpretación que ustedes hacen de Isaías 53, para mí, me dijo él, es una interpretación inmoral. Eso me asustó porque la palabra inmoral es fuertísima. Le dije, ¿por qué inmoral? Y él me dijo, porque que un hombre malo pague por sus delitos, eso es justo y moral. Pero que un hombre bueno pague por el delito de hombres malos, eso es inmoral. Y la interpretación que ustedes le dan a Isaías 53 es una interpretación inmoral. Quiere decir que nosotros pecamos. Cada uno de nosotros escogió su camino, se fue por donde quiso, hizo lo que le dio la gana.
se metió en problemas, entró al territorio de la muerte. Y ahora, para tener paz, tiene que morir un inocente que no hizo nada. Eso es inmoral. Sí, querido. Eso desde el punto de vista es inmoral. Pero ¿qué sería de nosotros si Cristo no hubiera hecho eso? ¿Dónde estaríamos nosotros? Tendríamos que morir en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento, porque la paga del pecado es la muerte. Pero Jesucristo pagó. Ahora, y esta noche quiero que entiendas una cosa. Cuando el diablo viene a acusarte y a cobrarte porque has pecado, y cuando el diablo quiere mandarte sufrimiento, dolor y muerte porque has pecado, y cuando tú le presentas la sangre de Cristo, la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo como sustitución de tu delito, el diablo no tiene derecho de atormentarte, porque la paga del pecado es la muerte. No dice de quién, es la muerte. La Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No dice la sangre de quién. Hubo pecado, tiene que haber muerte. Hubo pecado, tiene que derramarse la sangre. Pero la Biblia no dice la sangre de quién. Entonces, si el diablo está buscando una salida, si el diablo está buscando una oportunidad para agarrar a Jesucristo, no la encuentra. Porque hubo pecado, hubo muerte. No mueres tú, muere Cristo. No se derrama tu sangre, se derrama la sangre de Cristo. Pero tú estás limpio, estás perdonado. Ahora, esto es lo que tú tienes que creer. Nadie puede creer por ti. ¿Sabes por qué? Porque la culpa, querido, la culpa destruye la vida. Hay mucha gente que no prospera en la vida profesional porque la culpa en su inconsciente le dice, no mereces ser feliz, no mereces vencer, no mereces crecer. Y el inconsciente es tan poderoso que te lleva a una vida de fracaso, simplemente porque te sientes culpable. La culpa mata, la culpa paraliza, la culpa te hace hacer cosas que tú no imaginas, tonterías, te desesperas, te angustias, no puedes dormir, te sientes que no mereces. Y hay una cosa, para crecer en la vida, para conquistar cualquier cosa buena en la vida, lo primero que tienes que hacer es creer que puedes, pero la culpa te hace creer que no puedes. La culpa te hace creer que has nacido para vivir arrastrándote en la tierra, que ganando $8 por hora ya está bien, que teniendo dónde dormir y con qué comer ya está bien. Pero Dios te ha creado para caminar sobre alturas insondables. En Isaías 58 dice, te haré cabalgar por las alturas de la tierra, te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Ahora piensa en esta pregunta, piensa en esta promesa. Primero dice así, la boca de Jehová lo ha hablado. No es la boca de Bullón, no es la boca de ningún ser humano, no es la boca de un pastor. La boca de Jehová lo ha hablado. ¿Y qué es lo que ha hablado la boca de Jehová? Te haré cabalgar por las alturas de la tierra. ¿Quiénes cabalgaban por las alturas de la tierra en aquellos tiempos? Los comandantes de los ejércitos victoriosos. ¿Y qué es lo que Jesús te está diciendo cuando dice, te haré cabalgar por las alturas de la tierra? Te está diciendo, te haré victorioso. Serás como un comandante de ejército victorioso. ¿Victorioso delante de qué? De las fuerzas del enemigo, de tus enemigos, de tus detractores, de los que te quieren mal. Tú, en medio de todas las dificultades de la vida, estés como estés, cabalgarás por las alturas de la tierra. Y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. ¿Qué cosa es la heredad de Jacob tu padre? ¿Te acuerdas cuando Israel llegó a los límites de la tierra y Moisés mandó 2 espías para ver cómo era la tierra? Y los espías volvieron trayendo el informe, pero ¿qué traían? Traían frutas. 2 hombres fuertes para cargar un racimo de plátanos.
Imagínense de qué tamaño eran esos plátanos. Hombres poderosos cargando racimos de uvas. Imagínense el tamaño de las uvas. Y las cosas no han cambiado, porque mi esposa y yo una vez estábamos en Jericó. Llegamos a las 5 de la tarde. Había un puesto de frutas, vendían toronjas, naranjas, y vi unas cosas rojas enormes que parecían unos tomates gigantescos. Y me acerqué para ver qué es eso. Y eran morangos, eran fresas, strawberries. Pero jamás en mi vida vi una fresa de aquel tamañote así. Y me acerqué para ver y le pregunté al vendedor, ¿son fresas? Me dice, sí, pero de ese tamaño. Y el vendedor me dice, ¿dónde usted cree que está? Está en la tierra prometida, está en Jericó. Aquí las frutas continúan siendo grandes. Años después de pecado y todo, la tierra en esos lugares es productiva, fructífera. Y mira que es desierto. Y Dios les ha dado sabiduría para irrigar esa tierra y hacer producir esa tierra. Entonces, cuando Dios dice así, te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. ¿Qué heredad de Jacob tu padre? ¿Qué es lo que Dios le había prometido a Jacob? La tierra prometida, Canaán, Jericó, toda esa tierra. Tierra donde fluye leche y miel. Y ahora la promesa es, te haré comer la heredad de Jacob tu padre. ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Cuál es la promesa hoy para ti? Tu heladera, tu refrigerador estará siempre lleno. No te faltará pan, no te faltará tortilla, no te faltará lechuga, tomate, tendrás. Te haré cabalgar por las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Pero ahí viene el pecado. ¿Y qué hace el pecado en tu vida? No. Eso es para los buenos. Eso es para los santos. Eso es para los que se portan bien. Pero tú mira tu vida. Eres un pobre, miserable pecador. ¿Qué mereces? ¿Tú mereces caminar por las alturas de la tierra? No. ¿Tú mereces comer la heredad de Jacob, tu padre? No. ¿Qué es lo que mereces tú? Ganar $7 por hora y ya está bien, no te quejes. Tranquilo. Y hay mucha gente que camina en la vida así, arrastrándose. ¿Por qué? Porque el complejo de culpa lo va matando, lo va matando, lo va matando. La culpa paraliza. ¿Sabes? Yo una vez en Minas Gerais, en Brasil, visité una iglesia donde estaban dándole a una señora una recompensa bonita, porque ese año solo ella había llevado a los pies de Jesucristo 30 personas. Ella solita, una misionera extraordinaria, y la iglesia le estaba dando un premio por ser una misionera dedicada. Algunos años después yo regresé a la misma ciudad, prediqué en la misma iglesia, me acordé de esa hermana. Pregunté al pastor, ¿se acuerdan de esa hermana misionera que todos los años traía personas para Cristo? Ah, me dice, sí, pero la pobre no puede andar. Está en una silla de ruedas, no se mueve. ¿Qué es lo que le pasó? Nadie sabe. ¿Pero cómo? ¿Sufrió algún accidente? No. Simplemente un día se le fue paralizando la mano, después se le paralizaron las piernas. El esposo hacendado, tiene mucho dinero, la ha llevado a Alemania, la ha llevado a Estados Unidos, ha consultado con toda la gente ahí, los mejores médicos. Nadie entiende, y un médico dice que su problema es emocional, que su mente está matando su cuerpo y ahí está paralítica completamente, y realmente había el mal había logrado matarla del cuello para abajo, no movía nada, solo movía la cabeza. Y el pastor me dijo, yo creo que deberíamos visitarlo, ha sido una hermana tan misionera. Y dije, sí, yo me acuerdo el día que le hicieron una fiesta aquí, vamos. Y fuimos a verla. Entré al cuarto, ahí estaba un cadáver, literalmente. Agarré sus manos entre mis manos, unas manos frías.
Y yo me di cuenta rápido de lo que pasaba. Pedí a todos, por favor, pueden salir, dejarme solo con ella. Y ella comenzó a llorar. Y me dice, pastor, pequé. Nadie sabe, pero yo pequé. Mi esposo no sabe, el pastor no sabe, la iglesia no sabe, pero yo pequé. Y merezco morir. Y la mente es tan fuerte que había logrado matar su cuerpo. Apenas no podía matar el vínculo de la vida, pero estaba literalmente muerta. Y yo le digo a ella, pero tú no crees en el perdón. Tú no crees que Jesús murió por ti. Tú no has enseñado eso a las personas, que Jesús las ama, que Jesús las perdona. Y ella llorando me dice, sí, pastor, Jesús perdona a todos, pero a mí no me puede perdonar. ¿Y por qué no te puede perdonar a ti? Porque mi pecado no fue un pecado así, decir que yo estaba caminando y me tropecé, no. Mi pecado fue consciente, frío. Yo sabía lo que estaba haciendo. Y yo no pequé de casualidad, yo pequé calculando que iba a pecar. Y Dios no me puede perdonar. Para mí no hay perdón. Yo le digo, ¿tú crees en lo que yo predico? ¿Tú crees en la palabra de Dios? Si yo te leo un versículo, tú vas a creer. Me dice, pastor, puede leerme todos los versículos. Yo creo en el perdón para los otros. Para mí no, porque yo no merezco perdón. Yo encuentro mucha gente que me dice así, pastor, está bien, Dios me perdona, pero yo no me perdono. Ahora yo te hago una pregunta con todo respeto. Tú no te perdonas. Entonces dime, ¿quién eres tú para no perdonarte? ¿Tú moriste por ti en la cruz? ¿A ti te azotaron? ¿A ti te escupieron en la cara? ¿A ti te maltrataron? ¿A ti te clavaron las manos en la cruz? ¿Tu sangre fue derramada? Entonces, ¿qué derecho tienes tú de decir no me perdono? Porque el único que podría decirte no te perdono es aquel que murió por ti. ¿Tú moriste por ti? No. Entonces, ¿qué derecho tienes de decir no me perdono? En el nombre de Jesucristo, levántate, toma tu lecho y anda. En el nombre de Jesucristo, acepta el perdón, cree en el perdón maravilloso. Yo estaba saliendo después de predicar un sermón como este de un estadio y una señora corrió atrás de mí y me dice, pastor, no sé cómo agradecerle su predicación esta noche. Cuando yo tenía 16 años quedé embarazada. Mi padre no supo, mi madre no supo, mis hermanos, ni siquiera mi enamorado, mi novio, supo. Yo me fui a otra ciudad diciendo que visitaba a una tía, provoqué un aborto y volví. Y pasaron los años, nadie supo nada. Algunos años después me casé con el que ahora es mi esposo, un hombre bueno. Tengo 3 hijos. Ya pasaron 30 años, pastor. Pero en las noches no puedo dormir. Tengo pesadillas horribles. Sueño que un niño sin rostro me mira y dice así, mamita, no me mates, no me mates. Me despierto desesperada. Tengo miedo de que mi esposo descubra mis pesadillas y descubra mi pasado. A veces despierto con pesadillas porque estoy entrando al baño y veo en el baño escrito con lápiz labial, asesina. Otras veces me despierto, mis manos están manchadas de sangre, una criatura muriendo ensangrentada, yo la maté. 30 años, pastor, cargando el peso del dolor, el peso de la culpa. ¿Cuántas veces mi esposo ya quiso divorciarse de mí porque no soy capaz de hacerlo feliz? Porque vivo cargando el dolor interior, en silencio, sin saber a quién contar, sin saber qué hacer. Hasta esta noche, pastor. Y no sé cómo agradecerle. Porque esta noche entiendo que Jesucristo ya pagó por mis pecados. Que yo no tengo que seguir sufriendo. Oh, pastor, estoy libre.
Después de 30 años estoy libre. Y eso es lo que te quiero decir esta noche. En el nombre de Jesucristo estás libre. Y voy a levantar la palabra de Dios para que no creas que es mi palabra. Estás libre. ¿Has pecado? Pues estás perdonado. Yo no te condeno, dice Jesús. Vete, pero no peques más. Entrégame tu corazón. Camina conmigo. Yo te voy a llevar a pastos verdes y aguas tranquilas. Hace algunos años atrás, yo estaba predicando en el Estadio Nacional de Lima. 45,000 personas llenaban todas las noches el estadio. Eran los tiempos del presidente Fujimori, que hoy está preso. Eran los tiempos de ese movimiento guerrillero terrible llamado el Sendero Luminoso. Una noche se acercó de mí un hombre con una boina negra, una bufanda, era mes de junio, mucho frío, lentes oscuros en medio de la noche. Y me dice: pastor, yo soy uno de los guerrilleros del Sendero Luminoso. Pensé que estaba jugando, porque si fuera un guerrillero, ¿verdad? Porque tenía que decirme que era guerrillero. Ellos viven escondidos. Pero él dice: mire, yo no vine aquí para escuchar el evangelio. Yo vine aquí porque nosotros estamos presentes en todas las reuniones públicas. Yo vine aquí amando de mi grupo, cumpliendo un deber. Nosotros estamos donde hay gente. Le dije: oye, cuidado con querer hacer alguna cosa aquí. Aquí somos cristianos, estamos estudiando la palabra de Dios, no le hacemos mal a nadie. Me dice: no, pastor, no tenga miedo, yo no voy a hacer nada. Yo vine para hablar con usted por lo siguiente. He matado mucha gente, porque este movimiento era tan salvaje y terrible, ¿sabes? Entraban a un pequeño caserío en el interior del país, mataban hombres, mujeres, niños, mataban a todo el mundo. ¿Para qué? Para que cuando llegaran al siguiente pueblo ya nadie les opusiera resistencia, de miedo, porque habían escuchado lo que sucedió aquí. Pero ellos mataron miles y miles de personas inocentes, sin culpa. Y yo le dije: pero ¿por qué hacen una cosa de esas? Y él dice: porque esta sociedad está podrida. Hay que destruir esta sociedad para construir una nueva sociedad. Pero me dijo: anoche yo estuve aquí y anoche entendí que toda la sangre que tiene que ser derramada para construir un nuevo hombre ya fue derramada en la cruz del Calvario. Pero ¿qué quieres que haga ahora con mis manos manchadas de sangre? ¿Qué quieres que haga con mis noches de pesadilla en que gente inocente arrodillada me pide que no la mate? ¿Qué quieres que haga con mi historia? Yo merezco morir. Para mí no hay perdón. Yo no sé lo que has hecho en tu vida, querido. Yo no sé a dónde te has ido. Yo no sé cuán bajo has caído. Yo te puedo ver esta noche, pero ver tu rostro, ver tu cuerpo. Yo no puedo ver el fondo de tu corazón. Yo no conozco tu historia. Tal vez tú esta noche, como aquel guerrillero, te preguntes: sí, yo no he matado a nadie, pero yo no merezco vivir. Lo que he hecho en la vida de personas inocentes no es justo. Yo merezco morir. Y yo te digo: sí, tú y yo merecemos morir. La paga del pecado es la muerte. No tenemos derecho a la vida. Pero Dios te ama tanto que dejó todo, el Señor Jesucristo, ahí en el cielo, y vino a morir la muerte de un delincuente, y clavado en la cruz murió en silencio. Podía reclamar
Un solo pensamiento podía aniquilar a todos los que se estaban burlando de él, pero murió la muerte de cruz porque te amó. Entonces, en tus horas de soledad, cuando no puedes dormir, cuando piensas que estás perdido, que se acabó todo para ti, que no mereces, mira la cruz del Calvario y ve un Jesús que te ama, que te ama y que te ama y que te amará hasta la muerte. ¿Qué harás por Él?